suficiente, lo mejor está por venir. Una palabra que edifica y forma una mentalidad de reino. Con el pastor Pascual Andrade. En esta mañana nos preparamos, quiero que prepares tu corazón para darle un espacio, o darle tu corazón, darle tu mente, tu espíritu, tu ser, para que le abra tu vida, para que Él transforme a través de su palabra ese miedo y lo transforme en fe, en convicción, en esperanza. Esta mañana quiero recordarte un principio que hablamos los domingos pasados. Los gigantes no son lo que parecen. Recuérdalo bien. Los gigantes no son lo que parecen. Ahora, el tema anterior que vimos fue venciendo la intimidación. El trabajo de los gigantes, que son varios. Goliat simboliza varios gigantes, varias circunstancias, varias situaciones grandes que tú no puedes manejar. Entonces, el trabajo de un gigante es intimidarte y poner barreras entre ti y tu bendición, tus sueños, tus propósitos, tus planes. Su estrategia de intimidación es su aspecto, lo grande que es, pero también sus palabras. Recuerda que Israel por la mañana le daba su ración de intimidación a través de sus palabras. Por la tarde de igual manera, desayunando su ración, cenando, comiendo su ración de intimidación. Ahora, lograr intimidar o va a lograr intimidar cuando el corazón está vacío de Dios y de su palabra. Recuérdalo bien. Con un corazón vacío de Dios, es fácil que esas palabras intimiden. Es fácil que esas palabras causen temor. Y que tú puedas ver a Dios de manera incorrecta. Y puedas ver al gigante grande, al problema grande, y ver a Dios tan pequeño. Vimos 5 áreas de intimidación la semana pasada que permearon en el pueblo de Israel, pero también son las mismas áreas que como humanos nuevamente está intimidando. Vimos que hay un temor a la oporofobia. Recuerda, temor a la escasez, temor a la pobreza, temor al futuro, temor a enfermarse, temor a la crítica y temor a la muerte. Y va a lograr ese temor, o que el corazón tenga temor, o que tú puedas caminar en temor, si tu corazón está vacío de Dios y de su palabra. Ahora, Goliat es un espíritu, no lo olvides. Los gigantes son reales, hoy son reales, y tienen muchos nombres y muchas caras. Los gigantes son espirituales, temores, presiones, problemas gigantes, depresión, miedos, aún falta de entendimiento espiritual, barreras para progresar. Esos son los gigantes espirituales, pero también son emocionales, dudas, falta de identidad, ira, resentimientos, culpa, condenación. Son asuntos físicos también los gigantes: escasez, puertas cerradas, falta de progreso en la vida. Trabajas y trabajas y trabajas y no avanzas. Poco avance en la vida, falta de logros, sueños truncados, decepciones de muchas formas y maneras. También los gigantes pueden ser asuntos familiares, pleitos, divisiones, separaciones, desgracia tras desgracia, y no avanzas, no hay unidad.
Obviamente también los gigantes pueden ser asuntos económicos. Por cierto, ¿cómo estás viendo el panorama que estamos viviendo en estos tiempos? Todas las noticias nos dicen que viene un panorama difícil y complicado. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu pensamiento ante los gigantes de la vida? ¿Cuál es tu actitud ante esos gigantes? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás reaccionando ante los gigantes que están presentándose a ti o a tu familia? Ahora, los gigantes salen y vienen cuando menos los esperas. Cuando menos te das cuenta, están ahí hablándote mañana y tarde. Las crisis, los retos, los problemas no forman carácter, solo revelan lo que está en tu interior. Las crisis revelan lo que eres, revelan lo que tienes o la carencia para afrontar esos gigantes en la vida. Las crisis, recuérdalo, forman carácter. Y forman tu carácter hasta que reconoces que necesitas tener habilidades o cualidades para afrontar esos gigantes. Vas a tener ese carácter de matar a los gigantes hasta que superes el proceso de formación de cualidades para que puedas vencer los gigantes. Recuerda algo importante: los gigantes no nacen, llegan cuando menos los esperas, pero los mata gigantes tampoco nacen, se hacen. Los mata gigantes se forman. Esta mañana quiero que ahí donde estás estés cómodo, pero muy atento. Quiero que tengas una apertura de tu corazón. Esta mañana vamos a iniciar el tema: las características de un mata gigantes. Las características de un mata gigantes. Cuando leemos la historia de David y Goliat, pensamos que un débil mató al fuerte. Obviamente pensamos que David, el débil, mató al gigante grandote. Pero quiero que esta mañana empieces a cambiar tu concepto de David. David no era un débil. David tenía ciertas características que, por cierto, lo llevaron a enfrentar al gigante Goliat. No veamos más a David como el débil, como el pequeño. La debilidad o la fortaleza no están en el sentido o en el aspecto físico. No están en la edad, ni siquiera en la estatura. Es cierto que David era un jovencito. Era de menor estatura. No tenía el peso que tenía Goliat. No tenía las armas de guerra como Goliat. No había comparación en ninguna manera. Pero David no era débil. Los débiles escuchaban a Goliat y salían corriendo. Los débiles escuchaban a Goliat y les temblaban las patitas. Cuando David salió a ver a Goliat, no era débil. Él era un hombre fuerte. Por eso lo pudo enfrentar. David venció a Goliat porque era fuerte. David tenía características y cualidades espirituales, morales, mentales, emocionales y una preparación física. Era un mata gigantes, lo que no tenía el resto del pueblo, ni siquiera Saúl, el mismo rey.
Con David aprendemos las características de un mata gigantes. ¿Qué había en él? ¿Por qué pudo derrotar a Goliat? ¿Por qué Dios usó la vida de David? Yo quiero que tú veas conmigo algunas características. Te adelanto algunas. Ejemplo: venció el rechazo, el cual veremos hoy. Era lleno del Espíritu Santo. Era un chico que obedecía y honraba a sus padres. Su padre lo mandó a dejar víveres para sus hermanos. Era un hombre que tenía una comunión con Dios. Era un hombre que tenía palabra de Dios. Entonces vamos a ver las características de los matagigantes. Los matagigantes no nacen, se hacen, se forman. Los matagigantes no nacen, los matagigantes se forman. ¿Quieres vencer tu gigante? ¿Quieres saber si estás listo para vencer al gigante que se avecina, al gigante que se pueda presentar a tu vida, a tu familia, a tu hogar? ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¿Quieres saber cuál es el proceso para formar carácter de un mata gigantes? Está atento a las cualidades que veremos en esta prédica y en las siguientes. Voy a mencionarte las características que conforman, que hicieron de David un mata gigantes, y aprenderemos de esas características para hacerlas parte de nosotros y que tú puedas asimilarlas y que eso pueda formar tu vida para matar gigantes, los gigantes que sean y que vengan a tu vida. Nos recuerda el tema de esta mañana: características de un mata gigantes. Quiero que lo repitas ahí donde estás. Quiero que levantes tus manos y hagas conmigo esto: características de un mata gigantes. La primera característica que voy a hablar contigo esta mañana es que David venció el rechazo. David venció el rechazo. Primero, fue rechazado y desvalorado por su propio padre. Cuando Dios envía a Samuel para que de sus hijos de la casa de Isaí ungiera al rey, pasó uno, pasaron los 7, vamos, para cortar la historia. Pasaron los 7 y Dios dijo: de ninguno de ellos es. Samuel dijo: ¿tendrás otro hijo? Y el propio padre dice: tengo uno, el más pequeño, pero él está cuidando las ovejas. Él no fue invitado. Él no fue invitado a la cena. No fue valorado. Su padre no creía en él. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al versículo 12, nos dice que los hijos habían pasado, los 7 hijos, pero no fue invitado David. Y el profeta pregunta a Isaí: ¿tienes otro hijo? Porque Dios dijo que de tus hijos. Y entonces el padre dice: hay uno que está cuidando las ovejas, es el más pequeño. Obviamente el propio padre nunca pensó el valor de su hijo. Él nunca le dio el valor de su hijo. Ahora yo quiero que tú veas la causa del rechazo. La causa del rechazo tiene que ver con una postura de los estudiosos hebreos. Ellos piensan que David no era hijo legítimo, que David es hijo de un error, de una falla de Isaí, y es la razón por qué no le invitó. Independientemente de la causa, él no fue invitado, fue desvalorado. Pero ¿por qué se piensa que David fue hijo o era hijo ilegítimo de Isaí?
Porque el mismo David en el Salmo 51 dice: fui concebido en pecado me concibió mi madre. Ahora, posiblemente tú también tengas ese problema. Tus propios padres no te han valorado. Y mientras no venzas el rechazo, no vas a enfrentar los gigantes. La otra evidencia de rechazo: cuando él llega al campo, sus hermanos le dicen: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Lo despreciaron, lo rechazaron. Capítulo 17, primero de Samuel 28 y 29. Elías el mayor le dice, cuando él llega en obediencia a su padre para ir a dejarles alimento a sus propios hermanos, ellos le dicen: tú has venido solamente a fisgonear la batalla. ¿Pero cuál batalla si no estaban peleando? Ellos lo rechazaron, ellos lo criticaron. Ellos dijeron: sabemos que eres un fisgón, que solo vienes aquí solamente para fisgonear la batalla. Ahora, ¿tú has sido desvalorado por tu propio padre? ¿Has sido desvalorado por tus propios hermanos? ¿Cómo te sientes? Tú tienes que vencer el gigante del rechazo para enfrentar los gigantes en tu propia vida. La tercera evidencia de rechazo, o cómo venció el rechazo, se presentó ante Saúl. Cuando nadie quería enfrentarse al gigante, se presentó ante Saúl y le dijo: no, tú no puedes, eres un muchachito, eres un niño, eres un experto. Él es un hombre grande, gigante, experto en batalla, y tú eres don nadie. Hay versiones que dicen que lo ridiculizó frente a los soldados. El propio rey lo hizo menos. Cuarta evidencia de rechazo: después que mató al Goliat, al gigante, en el capítulo 17 dice: mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, el jefe del ejército: ¿quién es este joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro, su majestad, que yo no sé nada. A ver, no había razón para desconocerlo. Ellos conocían a David. En el capítulo 16, primero de Samuel, versículo 19 al 22, dice que David había estado en el palacio. Saúl lo conocía, Abner lo conocía, y cuando mató a Goliat lo desconocieron. ¿Cuántas veces en tus triunfos, en tus éxitos, la gente te desconoce? La gente te rechaza por ser exitoso en la vida. Conociendo a David, no le dieron crédito. Era un jovencito, un mata gigantes que ellos no pudieron enfrentar. El rechazo es esa herida interna que causa dolor. Ese estigma interno que cuando ves a un gigante, cuando escuchas las voces de ese gigante, van a lastimarte, van a recordarte que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no eres capaz. Si tú quieres ser un mata gigantes, tú necesitas vencer el rechazo.
curarte del rechazo. Si quieres ser un mata gigantes, debes vencer el rechazo, el resentimiento y la vergüenza. Si no derrotas primero el rechazo, cuando tu gigante venga contra ti y te hable, los temores estarán ahí, se apoderarán de ti y te van a paralizar como lo hicieron con Saúl y con el resto del pueblo. Pero nunca lo hicieron con David, el jovencito, el muchachito, el que su propio padre lo despreció, sus hermanos lo despreciaron, el rey lo despreció, pero él había vencido el rechazo. ¿Cuándo? Goliat lo llamó. El versículo 42 nos dice que el propio Goliat maltrató a David. Pero como él había sido ya un vencedor de su propio rechazo, ya nadie lo podía rechazar. Bueno, podían rechazarlo, pero no le hacían daño. Goliat lo minimizó y lo maltrató. El versículo 42, si tú ves en tu Biblia, dice: mirando con desdén, con menosprecio, al muchacho de mejillas sonrosadas. Y Goliat dice: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David: para que tú vengas a mí contra mí con un palo. Y lo maldijo. ¿Tú qué harías si se presenta Goliat y te maldice y te intimida? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué vas a hacer si Goliat viene y tú no has tratado con el rechazo? Tú quieres hacer algo en la vida y alguien te dice: no podrás hacerlo, no lo lograrás, eres poca cosa, te intimida. ¿Qué vas a hacer? Obviamente no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque no has tratado con el rechazo. Y dice la Biblia que lo amenazó. ¿Qué harás si alguien viene y te amenaza? ¿Cuánto has perdido en la vida por tus temores? Porque no has tratado con el rechazo en el trabajo, en la escuela, algún proyecto en la vida. No te lanzas. ¿Por qué? Porque temes a ser rechazado. Pero David había vencido el rechazo y la intimidación. Quiero que esta mañana también tomes en cuenta que no solo David fue rechazado, el hijo de David, Jesús el Mesías, también fue rechazado. Se burlaron de él, fue criticado, fue avergonzado. Y no quiero ahondar más en este asunto, pero quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo va a María, es concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. El propio José, cuando se enteró que María estaba embarazada, también dijo: yo me voy. Y obviamente le conocían como el hijo de fornicación. Su propio pueblo lo rechazó, ¿recuerda? A lo suyo vino y lo suyo no le amaron, no le recibieron, lo rechazaron. Antes de la cruz fue rechazado. Pilato prefirió a Barrabás. En la cruz, por amarnos, por llevar nuestro pecado, el Padre lo rechazó también. Desde su concepción fue rechazado también él, como David. Toda su vida recibió críticas. Le dijeron hijo del diablo, hijo de Belcebú. Lo criticaron, lo rechazaron.
desde el vientre de su madre. Quizá tu padre también te rechazó a ti. Quizá alguien aquí que me está escuchando tiene vida, ya es un adolescente, posiblemente eres una persona casada, ya tienes tus hijos, pero tienes algo ahí que no has tratado, el rechazo de tus padres. Posiblemente no conozcas a tu padre o a tu madre, o quizá no lo sepas, que fuiste rechazado porque tu papá quería un varón y tú eres una dama, una mujer, y no lo sabes. Posiblemente alguien te dijo que te amaba, que sería fiel contigo, y no lo ha sido, no fue fiel, te rechazó, te desvalorizó. Hay muchas consecuencias del rechazo, pero una de ellas es el autorrechazo por falta, obviamente, de identidad y de seguridad. Nunca olvides esta verdad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos valorados y amados de Dios, pero el autorrechazo hace que no te aceptes a ti mismo como tú eres. El autorrechazo hace que tengas una imagen distorsionada de ti mismo, y hace que tú tengas sentimientos inferiores, aunque eres capaz, eres de gran valor. Jesús vino no para darte valor, sino porque eres valioso. Pero el autorrechazo es tener sentimientos de inferioridad y pensar que los demás son mejor que nosotros, mejor que nosotros mismos, mejor que tú, vamos. El autorrechazo es porque pensamos que algo está mal con nosotros o en nosotros, inconformes por los rasgos físicos, inconformes por ser bajitos o ser altos o ser morenitos o ser güeritos, o sea, ser de pelo chino, de pelo lacio, y no estamos conformes con nosotros mismos, nos rechazamos a nosotros mismos por las habilidades, o pensamos que no tenemos habilidades como los otros las tienen. El fruto, obviamente, del autorrechazo es inseguridad, es desconfianza, es falta de valor, es obviamente miedo, temor a equivocarse, y eso te lleva a aislamientos. Pero otro detalle importante es que el autorrechazo causa vicios. Buscar la forma de sentirse bien, crear una vía de escape a la realidad. Un vicio es un autoengaño, porque no te escapas. Un vicio te hunde, te ata, te destruye. Una persona que no se acepta como es, que no le agrada su imagen, una persona con sentimientos de inferioridad, cree que nada de lo que hace está bien. Bajo estos conflictos, obviamente, tú no puedes enfrentar con valor a esos gigantes que vienen a tu vida. Tú necesitas tratar con el rechazo para que cuando venga el gigante, tú no tengas temor de enfrentarlo. Como David dijo: yo no voy en mis fuerzas, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a vencer. David había tratado con el rechazo. En conclusión, antes que David venciera a Goliat, él arregló el rechazo. Él lo sabía. Él sabía, aunque no lo entendía, pero sabía que había algo mal en su vida. La manera en que su padre lo trataba, la manera en que sus hermanos lo trataban, la manera en que la gente lo trataba. Pero él arregló el rechazo en la soledad, en la intimidad con Dios.
Venció el rechazo, el estigma, la marca social de ser un hijo de una madre soltera quizá. Venció ese estigma de ser un hijo de fornicación. Venció el rechazo de la falta de atención y de valoración de su propio padre y de sus hermanos. Venció el desprecio de su familia. Y venció el desprecio del rey. Si quieres ser un mata gigantes, debes vencer primero el rechazo. Imagínate a David sin vencer el rechazo. Frente a Goliat, un gigante, lo maltrata, lo minimiza. Imagínate cómo se hubiese sentido David si no hubiese vencido el rechazo. Si quieres ser un mata gigantes, debes vencer el rechazo, el resentimiento, la vergüenza. Si no derrotas primero el rechazo, cuando Goliat venga contra ti y te hable, te minimice, te diga que no sirves, te diga que no puedes, el rechazo se va a apoderar de ti y no vas a lograr matar a los gigantes de la vida. Tú necesitas tratar con el rechazo. Ahora tú me puedes preguntar, pastor, ¿cómo le hago? ¿Dónde está? ¿Cómo trato con el rechazo? Recuerda, Jesús, el hijo de David, también sufrió el rechazo, la burla, las críticas, la vergüenza. Pero lo hizo para sanarte. Fue rechazado para que tú fueses aceptado. El remedio del rechazo está en la cruz. Tú me preguntas, ¿cómo trato con el rechazo? El remedio del rechazo está en la cruz. Dios te ama. Y Él envió a su Hijo a morir por ti. Quiero que vayas, después de esta prédica, a estudiar la Biblia. En el capítulo 27 del libro de Lucas. En ese capítulo 27 nos habla de Jesús. Primero nos dice que fue llevado ante Pilato. Obviamente después de que su propio discípulo también lo traicionó. Fue llevado ante Pilato. Y Pilato no encontró ninguna falta. Recuerda el clásico dicho, se lavó las manos. Pero la multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Quiero que vayas al versículo 26. Dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro de burla, obviamente. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Le escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Versículo 39 dice, la gente que pasaba por allí gritaba,
gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Por causa de nuestros pecados, por causa de tus pecados, por causa del pecado de todos, el Padre lo abandonó. Versículo 45 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cristo no murió solo por sus heridas. Cristo no murió por los golpes. También Cristo murió por el rechazo. Imagina, rechazado desde la concepción. Imagina que la gente se burlaban porque decían que era hijo ilegítimo de José. Cuando ingresó al ministerio, la gente también se burlaba de él. En la misma cruz, por causa de tus pecados, de mis pecados y el pecado de todos, el propio Padre lo abandonó por causa de nuestros pecados. Por la muerte de Jesús a nuestro favor, ya no hay rechazo ante el Padre. Ya no hay rechazo ante el Padre. Entiende esta verdad. Si quieres ser un mata gigantes, tú necesitas tratar con el rechazo. Y tú me preguntas: pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Primero entiende que el Padre te ama. Efesios capítulo 1, del versículo 4, versículo 6, versión 60. Según los escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, Él ya te conocía. Antes que la tierra fuese creada, Él ya sabía de ti. Tú no eres un accidente. No interesa tu origen, no interesa tu concepción, la forma de concepción. No interesa quiénes son tus padres al final. Tú estás vivo porque Dios tiene un propósito en tu vida y a través de ti. Y dice el versículo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Padre, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados por el amado Jesús. Jesús soportó el rechazo para que tú y yo seamos aceptados. Apropiate de lo que Jesús ha hecho por ti. Apropiate de la cruz. Tú me preguntas: pastor, ¿qué necesito hacer? Ven a Jesús. Acepta su sacrificio. En la cruz Él fue rechazado por ti para que tú fueses aceptado. Eres bienvenido al Padre. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por ti, no solo serás perdonado,
también serás aceptado. Si vas a enfrentar la crisis, las tormentas, los gigantes que se pueden levantar en tu contra, tú necesitas vencer en primer lugar el rechazo. Porque el gigante te va a menospreciar, te va a minimizar, te va a rechazar. Pero hoy quebranta el rechazo. En la crisis a nivel mundial, a nivel nacional, debes estar consciente que tu Padre Celestial te ama. En la crisis que podamos enfrentar en la vida en los próximos meses, tú tienes que entender que Dios te ama, que estará contigo. No importa qué gigante se presente, no importa qué grande sea el gigante que venga, sabes que tu Padre te ama. Sabes que estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. Eres especial para Él. Si la batalla se agrava y el gigante es muy grande, recuerda, si la batalla se agrava, si el gigante es muy grande, tú eres más que vencedor. Él estará contigo donde quiera que vayas. Él no te dejará. Aunque parece ser que ante tus ojos es un gigante invencible, pero recuerda, los gigantes no son lo que parecen. No te desanimes. El Padre que te sostuvo en el pasado, el Padre que te sostuvo en la crisis del pasado, es el Padre que te sostendrá hoy y te sostendrá mañana, y te ayudará a vencer a Goliat. Y tú te vas a levantar. El amor de Dios es perfecto, que quita el temor y el autorrechazo, que quita el rechazo. Tú necesitas comprender esta mañana, si eres un cristiano solamente por doctrina, pero no lo eres por experiencia, estás lleno de temor y no puedes vencerlo, porque ese temor te ha atado desde hace mucho tiempo. Eres un cristiano de iglesia, pero no de experiencia. Quizá tú eres un cristiano, un hijo de Dios, pero en estos días el temor está haciendo estragos en tu interior. Esta pandemia y todas las noticias negativas están probando la profundidad de tu fe y tu experiencia con Dios. Pregúntate por qué está habiendo temor en tu vida. Esta pandemia y los resultados colaterales están haciendo estragos en tu interior. Están probando la profundidad de tu fe en Dios, de tu comunión con Dios. Tienes que preguntarte en dónde está el problema. Quizá no estás buscando al Señor como antes. Posiblemente no estás llenando tu corazón como lo estamos haciendo en 40 días de fe. Posiblemente algo está sucediendo que no estás haciendo bien. La falta de unción y el poder del Espíritu Santo. Pero posiblemente tú seas ni un cristiano de fe, ni un cristiano que está en la iglesia, que es firme en la iglesia. Tú no sabes nada del cristianismo, no tienes una experiencia con Dios y tienes un temor, es obvio. Un corazón vacío de Dios va a ser obviamente presa del temor fácilmente. Esta mañana quiero invitarte, recuerda el temor, el rechazo. Jesús lo llevó en la cruz. Ven a Jesús, entrégale tu corazón a Cristo, rinde tu vida y dile: Señor Jesús, tú fuiste rechazado para que yo sea aceptado. Quiero que esta mañana, así de pie donde están ustedes, cada uno pueda tomar decisiones correspondientes. Arregla el temor, arregla el rechazo de tu corazón.
Si no lo arreglas, los gigantes van a aplastarte. Pero esta mañana, ahí donde estás, dile a Jesús: gracias por ir a la cruz. Te llevaste el temor y te llevaste el rechazo. Posiblemente hoy es el día que tú tienes que arreglar cuentas con alguien. No me refiero con alguien físico, contigo mismo. Quizá fuiste rechazado en tu concepción. Quizá el padre que te dijo amar no te amó. El esposo, la esposa. Esta mañana arregla el rechazo y levántate como un mata gigantes. Y cuando tú arregles el rechazo y aceptes el amor de Dios en tu vida, ese amor de Dios te llenará de fuerza, de valor. Vas a enfrentar cualquier situación en el trabajo, en la oficina, en el taller, en la escuela, en cualquier lugar. Tú sabes que sin importar tu tamaño, tu pelo, tu color, no importa, tú sabrás que alguien te ama, alguien murió por ti, alguien dice que eres valioso, sin importar las voces de Goliat que te dicen: eres nadie. Esta mañana, así como estás, confiesa a Cristo. Dile que eres alguien que necesita su intervención. Quiero que inclines tu rostro y oremos. Señor Jesús, esta mañana, gracias. Gracias por la cruz. Fuiste rechazado para que yo sea aceptado. Gracias por ello. Haz un milagro en mi vida esta mañana. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que fuiste rechazado para que yo sea aceptado. Dile: ven a mi corazón. Y Él hará un milagro. Quitará el temor y el rechazo. Y esta mañana recibe el abrazo del Padre. Un Padre maravilloso que dio a su Hijo, a su propio Hijo, para morir a causa de nuestros pecados, de tus pecados. Tú serás en estas adversidades que se avecinan un mata gigantes, porque no habrá rechazo en tu vida, sino aceptación. Ven a Jesús. Él es quien te hará fuerte y dirás como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántese firme, fuera el rechazo en el nombre de Jesús. Y recuerda, Dios te ama y recibe un abrazo de parte de Dios. Y Dios te está diciendo esta mañana: tú eres importante, tú eres valioso y tú podrás vencer, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré, no te desampararé. Tú vales más que las aves y tendrás mi bendición. Dios te dice esto. Te digo esto en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra en tu corazón. Bendiciones. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.